Y con esto brevemente pasaré a referir algunas de las leyes que están sistematizadas aquí, ¿no? En el libro que había mencionado Jorge, que lo habíamos sacado hasta ahora solo en digital, ¿no? Está en digital, pero justo estamos en estos días para hacer una edición física que esperamos compartirla con todos. Y como había dicho al comienzo, en realidad este es un texto que tiene la función de invitar, ¿no? De invitar a todos los que estamos preocupados en el país a pensar sobre aquellas cosas que el gobierno de los incas, que el buen gobierno de los incas nos enseñan para resolver problemas que ni la colonia ni la república pudieron resolver, ¿no? Para lograr que se logre esta cercanía que tiene que haber siempre entre el gobierno y los llamados súbditos, que para el caso nuestro se les dice ciudadanos, ¿no? Pero en realidad trabajamos siempre bajo un esquema de sumisión política a un Estado que no resuelve problemas, ¿no? Y son enseñanzas que las enseñaban desde el gran sabio. Aquí está el símbolo del gran sabio que había en el imperio, que era, los españoles decían el Vilaoma, ¿no? Pero Garcilaso dice, en realidad se pronuncia Huilac Humu, ¿no? Como dice Garcilaso. Y hay que creerle a Garcilaso porque él hablaba el idioma de ese momento. Entonces, este es el símbolo que usaba el Huilac Humu cuando tenía que transmitir a los funcionarios, a los propios amautas, a los camayos, y cuando ungía incluso al Inca para que ejerza el cargo, este es el símbolo sagrado que usaba para esa ceremonia, ¿no? Se ponía esta representación. Tenía una jerarquía y el propio Garcilaso dice, es difícil llamar al Huila Humu sacerdote, porque en la tradición occidental, como ustedes conocen, en Inglaterra, por ejemplo, quien ungía al emperador era el obispo, ¿no? El obispo de Canterbury, el más caracterizado, ¿no? Pero era una unción religiosa porque se trataba de un estado, de una monarquía que había adherido su fe al catolicismo, ¿no? Y por lo tanto el obispo era el que se encargaba de ungir. En este caso no, es simplemente la sabiduría que él recoge de la experiencia de gobierno que le transmiten, que ha sido transmitida Inca tras Inca, que él le permite, le da la autoridad para poder transmitirla a los funcionarios que en ese momento corona, ¿no? Y aquí hablamos de leyes incas y preferimos ponerlo incluso de enseñanzas de la República Inca, porque no tienen el sentido fuerte de la palabra ley en el sentido occidental de la palabra, ¿no? En el sentido occidental, la palabra ley es algo que dura lex sed lex, es decir, se cumple o, no, o se castiga, no hay alternativa, ¿no? En el caso de los incas hay casos en que simplemente se perdona, se permite que haya excepción, pero se promueve que la gente respete, ¿no? Entonces no son leyes de sentido duro en el sentido occidental de la palabra, ¿no? Aquí en el Perú todo lo queremos volver ley, ¿no? No solo las leyes penales, en donde uno podría estar de acuerdo en que, bueno, a que comete un delito, pues dura lex, sed lex, ¿no? Y se le aplica. Sino en cosas que tienen que ver con los negocios privados, la familia, en todo se le quiere poner sanción dura y la ley se cumple, ¿no? Y los reglamentos se cumplen y el policía de tránsito sanciona, impone multas. Es decir, llegamos a un extremo de endurecimiento de las leyes que esto se convierte propiamente en una dictadura legal, ¿no? Y esto es algo que también hay que conversar, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a trabajar sobre una idea de leyes como principios de motivación, más bien como enseñanzas morales que los pueblos sobre todo deben aprender en toda su experiencia de vida y no únicamente hacerse cumplir por el aparato especializado del Estado, ¿no? Entonces hablamos de leyes que están recogidas en el texto. Nosotros hemos identificado 161 leyes o enseñanzas, ¿no? Que se fueron transmitiendo, según lo dice Garcilaso y lo recogen otros cronistas también, se fueron incrementando con el tiempo. Es decir, Manco Cápac dejó leyes básicas, el siguiente que expande de manera significativa ese conjunto de leyes es Sinchi Roca, el siguiente que lo hace incluso de manera más extensa y se da el trabajo de compilarlas, y es más,
sospechamos que él, Pachacútec, mandó poner esas enseñanzas en quipus, en tocapus, y eso se ha perdido, porque fue preocupación expresa de Pachacútec el llevar las enseñanzas que mis antepasados, conforme a lo que dice Garcilaso, que mis antepasados me enseñaron, llevarla a todos los pueblos que conquistemos, ¿no? Y para llevarlas, pues tuvo que ordenar a los amautas, a los camayos, que pudiesen aprenderlas, ¿no? Y pudiesen transmitirlas. Y tuvo que usar algún medio físico para eso, de apoyo. Y sospechamos que eso era gran parte de lo que existía en los quipos, que no solamente ahora hay más o menos ya una mayoría que acepta que los quipos no fueron solo instrumentos de conteo, de contabilidad, ¿no es cierto? Sino que ahí había poemas, había poesías, había relatos históricos, y sin duda tuvieron que ver ahí enseñanzas contadas a la manera en que ellos podían combinar colores, texturas, distancias, qué sé yo, ¿no? Pero todo eso lo hemos perdido, como todos sabemos, ¿no? Pero entonces, en el libro hablamos de 161 y en eso también quiero aclarar de cierto modo, ¿no? Porque son en realidad, es de una primera lectura que trabajo por mi parte, ¿no? Por eso digo, no es el trabajo de un especialista, es el trabajo de alguien que quiere invitar a todos los que estamos pensando en que el Perú tiene una historia milenaria como centro de civilización que tenemos la obligación de rescatar. Y esto es una invitación. Estoy seguro que conforme se hagan más trabajos, estas 161 leyes van a pasar a ser por lo menos 300 o 500 leyes más, ¿no? Que deberán ser motivo de investigaciones en tesis, de análisis en seminarios, y de enseñanzas en las universidades y de educación de las personas en todos los... Eso es un poco la invitación que la publicación del texto tiene. Y bueno, para no abundar aquí, solamente he querido resumir las que enumera en un texto que se conocía como la relación anónima del jesuita, de un jesuita anónimo, ¿no? Que se le puso por título de las costumbres antiguas de los naturales del Perú, que la publicó por primera vez en 1789 Marco Jiménez de la Espada, ¿no? Y ahí se incluye este texto de las costumbres antiguas y ahí están enumeradas las leyes. Hoy el consenso es de que el autor de esas costumbres, de ese relato anónimo, de esa relación anónima, es Blas Valera, ¿no? Por lo menos hay consenso entre los principales estudiosos de Blas Valera, más bien biógrafos de Blas Valera, ¿no? Que han trabajado. De ahí extraemos estas leyes que son no más de una veintena, solo para sacar algunas cosas que puedan ayudarnos a tener en cuenta cómo se concebía el orden político y cómo esto estaba ligado íntimamente al bienestar de las personas, ¿no? La primera dice que todos los sujetos del imperio de los incas hablen una misma lengua general y esta sea la quichua del Cusco, ¿no? Esa es la primera ley que transcribe Blas Valera, ¿no? O el jesuita anónimo para el caso de que mantengamos la duda. Esto es cierto, Jorge, habías mencionado tú que eran alrededor de 30 lenguas, pero según el testimonio de Blas Valera, cuando sale en sus paseos, en sus misiones hasta el Cusco, hasta Bolivia, incluso hasta Potosí, Juli, él calcula así gruesamente, dice, debe haber alrededor de 2000 formas distintas de hablar que en cada pueblo que iba hablaban de manera distinta, ¿no? Claro, muchos de ellos correspondían como tú has dicho, a lenguas que ahora se han identificado, ¿no? Pero hablaban de forma distinta, ¿no? Entonces, con mucho sentido lógico y natural, el Inca lo primero que tenía que hacer, primero tenemos que comunicarnos, ¿no? O sea, si vamos a hablar todos, cada quien, esto va a ser una torre de Babel, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el trabajo de difundir un idioma y imponerlo no es un trabajo autoritario en ese sentido, es un trabajo de crear un vínculo común, ¿no? Para poder entenderlo. Porque eso no supuso la abolición de los otros idiomas como sí se hizo con la conquista, ¿no? No se los proscribió, sino simplemente se dijo que todos tenían que aprender eso. Y aparte de su idioma, hablar el idioma para poder comunicarnos. Eso tiene pleno sentido, ¿no? Esta segunda ley dice que en todos los pueblos haya de todos oficios y oficiales y maestros.
y que haya en todo lado tejedores de lana, de algodón, plateros, carpinteros. Entonces, ¿qué es esto, no? Es la ley de la educación. Es la ley de la educación, pero además la educación orientada al trabajo. O sea, la educación, por definición, debe orientarse al trabajo, a formar gente productiva, ¿no? Y que tiene que haber en todos los lugares. Eso es otro tema. Es decir, aquí no estamos hablando de educación de un grupo simplemente, el grupo de las panacas del Cusco, como a veces se dice, ¿no? De todos los pueblos, ¿no? Entonces, educación universal y educación en aquellos oficios que se necesiten para los efectos del bienestar. Esto, a mi modo de ver, también, esto de algún modo lo recoge la reforma educativa, ¿no? Porque el principio de la reforma educativa, como recordamos, era educación para el trabajo, ¿no es cierto? Pero ahí está, dicho de otra manera, dicho en el lenguaje de la época, pero evidentemente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Esta otra ley que dice que para el tiempo del barbechar, sembrar, segar, guardar la mies, regar las tierras, así comunes como de particulares, nadie se excuse, sino que salga con su arado y que desde el rey hasta el más bajo ciudadano se ocupen a labranza de tierras o de huertos a sus tiempos, etcétera. Y esta indudablemente es la ley del trabajo universal. Nadie debe quedarse sin trabajar, ¿no? Y nadie puede quedarse en la oficina tampoco, ¿no? Todos, desde el rey hasta el más bajo ciudadano, se ocupe de la labranza. Dice que cuando llegaba el Inca a un señorío regional y se reunía con el curaca, lo primero que hacían es los dos trabajar la chacra, ¿no? Trabajar el terreno, poner el ejemplo. Y cuando el Inca quería enseñar, porque era su oferta, enseñarles a los pueblos cómo debían vivir, él ponía el ejemplo dando cómo debían trabajar la tierra, cómo debían dirigir a sus hogares y cómo debían administrar sus espacios, etcétera, ¿no? Es decir, el trabajo como ley universal. Vean, nosotros simplemente no lo vemos así. Se dice es un derecho, ¿no? Pero es un derecho que se queda en el papel porque en la práctica el Estado no está organizado de tal forma que asegure que todo el mundo tenga las posibilidades de trabajar, ¿no? Y los que administran el Estado no son precisamente los que ponen el primer ejemplo en nuestra república, ¿no? Y esto es algo que puede conseguirse muy bien, empezando con los niveles de municipios distritales, provinciales, incluso a niveles regionales. Y por qué no también hablar de el ejemplo que debe poner en el trabajo el presidente de la República, ¿no? Demostrando su capacidad de liderar, ¿no? Esta ley tiene que ver con el manejo de la biodiversidad, el manejo inteligente de la biodiversidad, ¿no? Que se miren las tierras para que qué planta o semilla tiene más virtud y no se siembre allí más de aquella semilla o planta sin embarazarlas con otras. Aquí mieses, allá acuya frijoles, acuya algodón, allá pimientos, allí raíces, acuya fruta, y de esta manera en todo lado. Entonces, el principio de asociar los cultivos, porque de eso dependía la biodiversidad de la cual se alimentaban, pero lo tiene clarísimo. O sea, proteger la biodiversidad, hacer un manejo, hoy se diría el manejo sostenible del campo, ¿no? Porque las reglas de asociación de cultivos se han redescubierto por los modernos, ¿no? Y se dice que no está bien por la homogeneidad, hay que hacer asociación de plantas diferentes, ¿no? Y cada quien debe ser cultivada según su virtud. Pues aquí está, ¿no? Ese es el principio de la agricultura sostenible, dicho de otra manera, porque uno está puesto en un pergamino sobre la entrada del Ministerio de Agricultura, ¿no? Para ver que en realidad nosotros no estamos inventando nada, sino que lo habían descubierto, así como los chinos lo encuentran en Confucio, los encontramos nosotros en las enseñanzas de los incas como Pachacútec, ¿no? La formación de capacidades, que se conozcan las inclinaciones y habilidades de los muchachos y conforme a ellas sean empleados cuando llegasen a la madura, ¿no? Es decir, ahora se le llama a eso educación en competencias, ¿no? Hay que formar competencias de los muchachos, ¿no? No es suficiente que aprendan, porque todo el tiempo nos habíamos dedicado a aprender, es decir, a llenar la cabeza de conocimientos, pero nos faltaba un poco la habilidad práctica y se ha descubierto eso y ahora se trabaja de manera revolucionaria entre nosotros bajo la idea de competencias, ¿no? Pero eso estaba dicho ahí, ¿no? Hay que educar las competencias de los muchachos conforme a su edad, ¿no? Conforme a su propia contextura y que vayan a la guerra quienes tienen virtudes de soldados, que vayan a oficios mecánicos quienes tienen virtudes para eso y
en lo general que cada uno siga el oficio de su padre, aprender de los padres, ¿no? Una enseñanza que sigue siendo válida en muchos casos y no se la enseña, ¿no? Y esta es la ley sexta, que en todas las provincias haya una o más depósitos y albóndigas donde se guarde todo el bastimento necesario, habiendo tomado cada pueblo para sí todo lo que había menester abundantísimamente, para tiempo de hambre, de esterilidad, de guerras, para dar a cojos, ciegos, tullidos, viudas y huérfanos, y que de esto no pueda aprovecharse el rey ni los señores. Entonces, ¿de dónde sale el concepto de tributos que nos vendieron los lectores de algunas de las crónicas coloniales, que los pueblos pagaban tributo? ¿No? No era tributo, era en realidad la construcción de una red de seguridad social que estaba disponible para atender a todos los necesitados, incluso y de manera especial, los cojos, ciegos, tullidos, viudas y huérfanos. Este es el sistema de seguridad social que manejaba el Incario, ¿no? Y cómo uno no puede admirarse del principio que late detrás de eso, ¿no? Que está implícito. ¿Cuál es el principio que late ahí? El principio de solidaridad, pues, ¿no? ¿Y qué cosa es el principio de solidaridad? Es el principio que se puso en el centro cuando se inventó en la experiencia alemana la idea de la seguridad social, ¿no? Cuando el canciller Bismarck concibe el primer sistema de seguridad social, tiene en el centro el concepto de solidaridad. Y es que eso es lo que debería regir en todos los sistemas sociales del mundo. Esto lo tenían los incas. ¿Y por qué no lo levantamos y lo seguimos practicando? ¿Por qué ha sido desplazado este principio de solidaridad con el principio de cada quien depende pues, de lo que ahorre? Pues. Depende de lo que hayas juntado para poder vivir. Si no tienes nada, te mueres. Pues. ¿Y dónde está la solidaridad, no? Y lo mismo en los depósitos de ganado de la tierra, que sirvió de ser primero para los sacrificios. Y algunos quisieron ver ahí en la palabra sacrificios, que eran sacrificios pues al estilo de las... En realidad sacrificios de ese tipo eran muy pocos. En realidad se hablaba de sacrificios para el hecho de matar una vicuña o un guanaco, que era lo que más que se comía en el Incario, para beneficio de la familia. Se sacrificaban los animales. Eso se llama aquí el sacrificio. También se usaban sacrificios para algunas huacas, lo dice Blas Valera, ¿no? Pero eran sacrificios ocasionales y nunca hubo sacrificio de personas, según el testimonio de Blas Valera, pese a que algunos autores, como Polodón de Gargo, llegaron a decir que éramos tan bárbaros nosotros, los incas, que hacíamos sacrificios de personas, ¿no? O de niños. Esto lo niega rotundamente Blas Valera, ¿no? Esta es la ley de la justicia, que en cada pueblo se dividan las tierras a cada vecino cierta medida y a los propios y comunidades tanta, y que en estas comunidades no se pueda meter el rey ni los señores. Y si se metiera el rey por alguna causa justa, sea para bien de la tal provincia, y acabada la necesidad, vuelva la comunidad a sus juros propios, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Porque está diciéndonos primero la justicia en el acceso a la tierra para todos, ¿no? Un principio que fue sustituido, por supuesto, por la enseñanza occidental de la propiedad privada, ¿no? Y nos está diciendo además que el rey, con todo lo poderoso que es, no puede entrar a cambiar eso en los pueblos. Y si lo hace, que sea solo para atender una necesidad, pero después tiene que salir y dejar la cosa como estaba. Esto es en lo que se dice en los descubrimientos modernos, el principio de subsidiariedad, ¿no? No te metas en aquello que ellos pueden resolverlo solos, ¿no? Y se ha vuelto a poner, y se dice aquí entre nosotros, el principio, según la enseñanza occidental, inventado por la iglesia social en los años 20 o del siglo pasado. En realidad, el principio de subsidiariedad está acá, ¿no? El gobierno nacional no puede meterse en aquellas cosas que los curacas pueden gobernarse por sí mismos. Y si lo hiciese por una necesidad de urgencia, digamos un desastre, o se ha producido un conflicto, etcétera, que vaya y resuelva y que se vuelva a salir en la misma medida, ¿no? Esto para mí es enorme, ¿no? Es un principio que hay que cuidar, ¿no? Porque las comunidades en principio se pueden valer por sí mismas, no necesitan de nadie que pueda suplantarlo. Esto es la capacidad de autosostenimiento, de autogobierno, y esto es clave, porque permite que las capacidades de la gente nunca disminuyan y que haya líderes regionales y que haya técnicos regionales y que no tengamos que depender de traer líderes de otros lugares porque los que habían
se perdieron o no se les permitió el ejercicio del gobierno cuando debía hacerse, ¿no? Esto es un tema de identidad, que cada uno se viste, adorne conforme a la cualidad que tiene, el plebeyo como plebeyo y el noble como noble, dice así, y que ninguno se viste del género de ropa y traje y labor que se visten los reyes. Y si no fuese hijo o hija de pariente del rey, o si no hubiera particular privilegio. Entonces, aquí hay una interpretación que diría de inmediato es para mantener las jerarquías, ¿no? Que probablemente las había en alguna medida, ¿no? Pero esencialmente es un poco lo que nos ha contado Darío cuando habla de los alcaldes, Rubén Darío en Collas, es para distinguir una comunidad de otra y para distinguir el rol del funcionario del rol del ciudadano común, porque el símbolo que el ciudadano tiene que ver en la calle, cumplir con la ley, es el símbolo de la persona que está investida como jefe y que sirve de referencia para todos, y por lo tanto el hecho del vestido le permite decir, siga mi ejemplo, o una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, no es únicamente un tema de jerarquía, es un tema de comunicación y de vigilancia, de transparencia, si se quiere, en el ejercicio del gobierno. La ley del buen vivir, que en el comer sean moderados y templados, y mucho más en el beber. Y si alguno se embriagase de manera que pierde el juicio, que sea por la primera vez castigado conforme al juez pareciese, y por la segunda desterrado, y por la tercera privado de sus oficios, si son magistrados y echados a la misma. El buen vivir, vivir con templanza, con frugalidad, ¿no? Y el aceptar que puede haber ocasiones en que se embriagan, pero vamos en una escala que va de menos a más, ¿no? No es que de frente te pasaste del 5% de consumo y de frente te aplico la multa de 700 soles, ¿no? Hay aquí un tema de enseñanza, de persuasión, ¿no? Es decir, mira, te expones a todo esto, ¿no? De ti depende, ¿no? Entonces, el sistema penal funciona como un sistema persuasivo para ayudarle a la persona a corregirla. Le da oportunidad de corregirse también, ¿no? Esto también me parece a mí una tremenda ventaja en torno a sistemas, en comparación con sistemas penales binarios, que solo dicen o es delito o no es delito, y no hay tonos intermedios en donde puede haber persuasión, oportunidad, segunda oportunidad, incluso perdón, ¿no? Y manejar una escala de menos a más para poder sancionar, porque errar es humano también, pues, ¿no? Y nadie está libre y puede ocurrir cualquier cosa. ¿Cómo aplicar una pena tan dura que al final solo va a generar rencor, ¿no? Cuando uno siente que claramente fue injusta, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Esto lo entendían los incas, ¿no? Y aquí están las sanciones penales, sobre lo cual no hace falta mucho abundar. Había sanciones penales durísimas por el homicidio, el asesinato de los padres, de la familia, diferentes modalidades. Será motivo de conversar en otra oportunidad, pues, cuál es más adecuada, etcétera, y por qué. Pero tampoco dejaban de lado la sanción al delito, ¿no? Lo mismo en el caso del aborto, tema, ¿no? Quien fuera a causa de que alguna mujer preñada de 3 meses para arriba muera o malpara dándole hierbas o golpes, de cualquier manera que muera ahorcado o apedreado, ¿no? La regla de los 3 meses, ¿no? O sea, después de 3 meses. En sentido contrario, antes de los 3 meses se podía aceptar el aborto, ¿no? Una regla práctica, que la han descubierto también los europeos en el siglo XX y se han planteado los debates. Pero eso estaba ahí ya, ¿no? Esto lo tenían los antiguos, con sentido práctico, ¿no? Sentido práctico porque evidentemente también el tema del aborto no es que nadie escoge abortar, sino simplemente puede ocurrir por circunstancias muy difíciles de vencer. El problema del el tiranicidio, bueno, en este caso lo que podría ser pues el asesinato del gobernante, ¿no? Está considerado con sanción y lo mismo la sanción para los traidores. Pero da la oportunidad, dice, y lo mismo los traidores. Y si estos, antes de darse la batalla, se arrepintiesen y pidieran perdón y se metiesen debajo del estandarte del Inca, vuelven su gracia real y no padezca nada de lo dicho, ¿no? Ahí va el tema del perdón, ¿no? Es decir, por alguna razón puede ocurrir que alguien se ponga en contra, pero si tiene capaz de arrepentirse y jurar lealtad, pues la oportunidad siempre existe, ¿no? Y esto lo decían en enseñanza de la sabiduría de los incas, ¿no?
Y lo hemos visto nosotros de manera ejemplar y no se usa. Miguel Grau perdona, como sabemos, a los marinos chilenos que captura, ¿no? No los acribilla como han hecho miserablemente muchos de los oficiales de las Fuerzas Armadas en el Perú, incluso contra la población civil, que ni siquiera es culpable de nada, ¿no? Entonces, la oportunidad del perdón, del arrepentimiento, existen. Y esto no es un concepto tomado de la enseñanza religiosa, sino que está planteado desde el punto de la experiencia práctica y la sabiduría que los incas van enseñando. También el tema de la sanción al robo, pero interesante aquí también cómo funciona el tema de la necesidad y el robo. Dice, quien hurtare cosa de comer o de vestir, o plata o oro, sea examinado si hurtó forzado de la necesidad y pobreza. Y si se hallare que sí, no sea el tal ladrón castigado, sino el que tiene el cargo de proveedor con privación de oficio, porque no tuvo cuidado de proveer a este de lo que había menester, ni hizo copia de lo necesitado. O sea, si alguien roba por necesidad, sanciona no al que roba, sino al que tenía que haberlo alimentado, que era pues el que administraba el tambo, el curaca, el funcionario del Estado que tenía a cargo el bienestar de la gente, ¿no? Por no haber asistido en su momento a un concepto interesante, ¿no? Sí, responsabilidad, porque si el que está muriendo es tú tienes el deber de asistir a los pobres, si se están muriendo, es tu culpa. Sobre todo si tienes pues ahí todos los almacenes que has juntado y que podrías usar para atenderlo y no lo estás haciendo, ¿no? Se sanciona. Y que se le dé además al ladrón ropa y comida y tierras y casa. Eso sí, con apercibimiento que si desde ahí en adelante hurtare, que muera. Fíjense el balance, ¿no? Es decir, ya hurtaste por necesidad, muy bien, se castiga. Pero ojo, si vuelves a hacer lo mismo, mira la pena que te espera, ¿no? Entonces allá no me puedo pasar de vivo si es que lo hice la primera vez, ¿no? Esa sabiduría para manejar las posibilidades en la conducta de las personas la deja abierta muy bien el derecho de los incas, ¿no? Porque claro, puede decir simplemente, pues no me debo comer, ¿no? O presentar un cargo y decir, pero ojo, ¿no? Sanciona a una persona inocente que lo hizo y tú de pronto no quisiste hacerle caso o lo que fuese, mira lo que te expones si vuelves a hacer algo parecido, ¿no? Eh, y si se averiguase que hurtó cantidad de valor, eh, no por necesidad, sino por ser haragán y ocioso, que muera ahorcado. Y si fuese hijo del Señor, que muera degollado si fuera hijo de una persona importante, muera degollado en la cárcel. O sea, la sanción para el robo, con todas las agravantes, ¿no? Que los abogados decimos, pues no, con dolo, con toda la premeditación, etcétera, y con ventaja y además con aprovechamiento de magnitud significativa, la pena está clarísima para eso, ¿no? Pero interesante cómo el sistema penal también respalda el deber de atender a los necesitados, ¿no? Y no solamente se dedica a sancionar al culpable, ¿no? Aquí está estipulado que haya un juez contra los ociosos y haraganes y que los castigue a trabajar. O sea que el peor delito, entre comillas, era el no trabajar. Pero el castigo no era pues aniquilarlos, ¿no? Sino hacerlos trabajar. Enseñarles el trabajo, ¿no? O sea, jueces del trabajo en ese sentido, ¿no? Y en conclusión, lo dice también el propio Blas Valera, de este modo había leyes de familias, del gobierno y de los pastos, montes, leña, pesquería, caza, minas, leyes de postas, de embajadores, de comunidades, de depósitos de la salud, de médicos, leyes acerca de la milicia y de la guerra, del gobierno de la república, de los magistrados, del modo de oír causas, de los testigos, del testamento, del matrimonio, de escuelas o maneras de enseñar a los niños y muchas otras cosas. Y en todas ellas y en las leyes ya dichas eran tan puntuales en la ejecución y guarda de ellas que era cosa para admirar, ¿no? Dice Blas Valera. O sea, había un gobierno organizado en todos los espacios, pero como vemos los principios no son los mismos, no es el todo o nada, no es el blanco y negro, no es la sanción por la sanción, no es la persecución, sino que en muchos de ellos entra el sentido de justicia, el sentido,
A estas leyes, podríamos decir, le subyacen algunos principios que vale la pena discutir, ¿no? Igualdad está presente en todos, el trato igualitario para todos, acceso para todos a los bienes, el principio de igualdad, pero no es una igualdad matemática, no a todos de la misma cantidad, como a veces se tiende a decir, sino igualdad en proporción a la situación de cada quien. Reciprocidad, o sea, lo que haces a unos, se te da en reciprocidad también a ti, es una práctica que todos debemos tener. El dar y recibir se coloca en el centro. El bien común, en realidad el principio que sostiene toda esta organización de la República Inca es el principio del bien común. O sea, todo esto está dirigido al bien común de todos, que ahora podríamos llamar el buen vivir, ¿no es cierto? La moral del trabajo, el principio que atraviesa todas las actividades es que nadie debe ser negligente, que tiene que trabajar y responder no solo en las actividades productivas directas, sino en el gobierno mismo, cada quien es responsable. O sea, moral del trabajo, esto es por encima de todo lo que sostiene. Está el principio de solidaridad, que ya lo habíamos mencionado, es decir, atender al que no puede, y el principio de la dignidad del gobernante, ¿no? El gobernante es digno porque se hace respetar, y se hace respetar no porque impone, sino porque se comporta como una suerte de padre, como el buen padre que orienta y enseña cómo vivir bien, ¿no? Esto, de una manera muy rápida para no cansar, solo para presentar el modelo que los incas tenían en el conjunto para ser una república exitosa, una democracia comunitaria exitosa, ¿no? Que pudo admirar a todos los que llegaron. Era admirable cómo podían mantener bien alimentada y llevarse en lo esencial una buena relación con todas las regiones y los curacas, y siempre dispuestos a recibir a los visitantes, incluso a los que llegaron con la conquista, con los brazos abiertos y con víveres en las manos, ¿no? Porque siempre lo recibían así, no lo recibían en guerra. Eso fue la excepción en el caso del Incario. Pues muy bien, yo resumo aquí en lo que, bueno, nos interesa seguir trabajando, e insisto, como una invitación para que podamos todos echar una mirada más profundo a lo que han dejado sobre todo los cronistas que estuvieron presentes en el momento en que se produjeron los hechos de la conquista, y sobre todo aquellos que son cronistas indígenas. Por lo menos en el libro hablamos de 4 cronistas indígenas. Guamán Poma es un cronista indígena también, pero Guamán Poma es del siglo XVII, ¿no? Está un poquito más distante. Sin embargo, hay que trabajar en detalle lo que sigue siendo válido de Guamán Poma. En el texto trabajo básicamente a Tito Cusi, a Blas Valera, a Garcilaso de la Vega, esencialmente a los 3, ¿no? Aunque Blas Valera en 2 textos diferentes. Uno en los textos que ofrece como testimonio Garcilaso, porque de un libro inconcluso que había dejado Blas Valera, que quiso titularle Historia Occidentales y se perdió, pero que Garcilaso rescata algunas páginas y las transcribe. Y el otro, este anónimo, que fue publicado en el año 79 y que tiene mucha información sobre la organización política del imperio, que es lo que hemos tratado de resumir, ¿no? Lo dejaría ahí agradeciendo a todos por su paciencia, ¿no?